Hola, hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, pues seguimos buscando y descubriendo los aromas por medio de la psicoaromaterapia. Vamos hoy a tratar los aromas afrodisíacos. Por supuesto, quiero que conste que por mucho que te bañes en un perfume que pueda resultar afrodisíaco, no vale de nada si no tienes esa actitud, esa forma de ser, esa capacidad. Entonces siempre también trabaja tu propia personalidad. Este tipo de vídeos no es ni que yo me lo invente ni nada. Tenemos un equipo detrás el cual me ha ayudado muchísimo por medio de sus perfumistas que han estudiado y trabajan con la psicoaromaterapia, que es el equipo de Neadea Parfums que nos ha apoyado en descubrir y poder hacer estos trabajos especiales para vosotros, a los cuales agradezco muchísimo la colaboración y el trabajo que han hecho conmigo. Ahora sí, comenzamos. Os digo, de cada aroma vamos a sacar 2 o 3 perfumes para comentarlos, pero me encantaría saber cuáles son tus perfumes o tus aromas que te motivan, que te hacen sentir lo más sexy erótica del mundo, así que ya nos estás contando. Te voy a contar los que son por medio de esos aromas y los perfumes como ejemplos, ¿de acuerdo? Aunque habrá muchísimos más. Tengo aquí mi libro de los secretos, de los aromas. Y vamos a empezar, por ejemplo, con uno de los aromas afrodisíacos, que es el jazmín, que es usado por los egipcios y griegos como afrodisíaco. Es una nota que estimula las emociones y la libido sexual, y con jazmín, con mucho jazmín que nos motiva, que nos da mucha sensualidad erótica. Pues erótica, y nunca mejor dicho, tenemos el perfume de Eros de Versace o de Parfum. Y aquí os voy a ir diciendo algunas notas que se van a sumar a las siguientes, que también son afrodisíacas. El perfume de Eros, edición Eau de Parfum, es un perfume que tiene jazmín sambac, jazmín y mucho almizcle, aparte de otras notas. Este precisamente tiene un carácter cítrico elegante, pero en el fondo de toda esa elegancia y ese frescor de aroma guarda un alma arrolladora. Después, mirad, madre mía, qué disgusto cuando veo que este perfume resulta ser afrodisíaco, porque es el favorito de mi hija adolescente. ¿Dónde va ella con un perfume tan afrodisíaco? Que sí, que el perfume de Valentino, Born in Roma, es una bomba de aroma afrodisíaco de jazmín. No porque sea dulce, porque si lo podemos catalogar como algo, es un frutal dulce. Pero dentro de todo ese dulzor, no es el dulzor lo que conquista, es la bomba de jazmines que lleva. Té de jazmín y jazmín sambac. Y luego otra de esas notas afrodisíacas, que es la vainilla, en este caso vainilla bourbon. Es delicioso, está gastado, solo me queda ese culito de perfume que guardamos para refrescar aromas. Pero este es el favorito de mi hija y ya me lo está pidiendo para regalo de Navidades. ¿Dónde va mi chica con un perfume tan afrodisíaco? Bueno, continuamos por el pachulí. El pachulí además es una nota que ya conocemos muchos, que tiene ese carácter afrodisíaco y tiene más características que iremos viendo en otros vídeos. Nos cuentan que su aroma es fuerte, terroso y exótico, a la vez que dulce y picante. Ese tipo de aromas que tienen mucho carácter. A su nivel emocional estimula el deseo sexual y reduce la inhibición, como cuando estás cortadito que te da corte, vergüenza, pues te estimula para adelante, para que te sueltes. Además, posee efecto antiestrés, o sea, pachulí para que te desestreses, te calmes y te centres en el temita, ¿verdad? Bueno, pues mirad, uno de los perfumes con mucho pachulí que he reseñado hace muy poquito, 212 Sexy de Carolina Herrera. Bueno, pues precisamente cuando mis seguidoras comentaban este perfume, decían que es un perfume que es dulce porque tiene unas cuantas notas dulces,
pero no te empalaga. ¿Por qué? Porque está muy bien equilibrado con este tipo de notas tan especiales que tiene. Perfume, que sus notas afrodisíacas son el almizcle, una gran dosis de pachulí y luego por ahí ese toquecito de vainilla. Pero lo más importante y lo que va a actuar en nuestra mente es la carga de pachulí muy importante que tiene el 212 Sexy de Carolina Herrera. Otro perfume con mucho pachulí. Quizá alguna vez te has preguntado por qué, y no podemos negarlo, es el rey del pecado, súper sensual. Puede estar en todas las listas de lo que queráis. Scandal by Night. ¿Por qué este perfume resulta tan... El perfume de las pecadoras, vamos a llamarlo así, el perfume del pecado. Precisamente no es porque tenga miel, porque sea un perfume muy dulce también, porque sea un perfume empalagoso, porque te podrían comer untadito en pan si hiciera falta, ¿no? Precisamente es por su carga en varias notas afrodisíacas. Tenemos mucho pachulí, vainilla que se entremezcla con sus notas dulces y una buena carga de almizcle blanco que también entra en esta lista. Así que por eso triunfas, como las reinas de la sexualidad, cuando te pones este perfume de Scandal by Night. Y hablábamos del almizcle, ¿verdad? El almizcle blanco, ya sea el almizcle o el almizcle blanco, son muy utilizados por ese carácter súper atrayente, atractivo, erótico que tiene. Y nos cuentan de él que es un aroma cálido, limpio y persistente. Su olor afrodisíaco se pega en la piel y se vuelve único dependiendo de la persona que lo lleva. Por eso es muy importante cuando nosotros nos sentimos motivados. No te sirve de nada estar triste y ponerte un perfume con mucho almizcle porque no lo vas a exhalar. Tienes tú también que estar en el temita para proyectarlo y hacerlo más hermoso y más impresionante. Te cuento un par de perfumes con mucho almizcle que son impresionantes. Venga, vamos. ¡Ay! ¿Por qué tanta gente ama este perfume? Delina de Parfums de Marlins. Veréis, según buscando cuáles son esas características de aroma, descubrí que lo importante de este perfume no es solo la rosa y el lichi, sino una carga muy muy grande del almizcle blanco que contiene. Ese es el aroma que hace que Delina sea un perfume que por supuesto es elegante gracias a esa nota de rosa que lleva, pero es una carga muy importante de almizcle lo que hace que sea un perfume más que cautivador. Y los perfumes económicos, baratos, ¿pueden llevar este tipo de aromas que te vuelven loco? Pues sí, y te voy a presentar uno de celebridad, de la cantante Katy Perry Indie. Cuando yo probé este perfume, desde luego es el perfume perfecto para quien quiere de verdad saborear, saber cómo es el aroma del almizcle blanco. Pero no solo almizcle blanco, es que verás. Tiene almizcle blanco, almizcle negro, almizcle egipcio y almizcle isleño. Esto es la bomba del almizcle. Y te puedo decir, es increíble. ¿Por qué huele así de bien? No lo sé. Pero cuando yo lo huelo digo, wow, me encanta. De verdad, económico y que si no lo has probado, lo tienes que probar. Es la máxima expresión del almizcle. Otro de esos perfumes, qué bonito, cómo me encanta y qué carácter tiene. El perfume Goldea de Bulgari, Goldea Roman Night Absolute. Cuando yo probé este perfume digo, wow, qué carácter de perfume. Es personalidad, ¿de acuerdo? Es un perfume que lo puedes odiar o amar. Bueno, muchos de estos lo son. Pero este perfume, bueno. Esto es nocturno porque es una ciruela que es oscura, carnosa, que viene cargada de todo ese
erotismo gracias a una buena carga de almizcle blanco con toquecitos de vainilla de Madagascar y un fondo de pachulí. Es que lo tiene todo, un montón de notas afrodisíacas para que este perfume sea para esa noche que quieres triunfar. Mucho carácter, pero triunfas. Más. ¿Con qué nos toca ahora? Ah, no. Venga, otro también. No, este toca con la vainilla. No me líes. Este aquí. Vamos con la canela, que es otro de esos aromas. Señores, la canela tiene esa parte exótica porque está dentro de las especias, pero a la vez liga muy bien con la vainilla. Y ese aroma de canela en todas las culturas lo tenemos como un aroma afrodisíaco, excitante a más no poder. Y dentro de esos aromas entra un perfume que, chicos, lo tenemos desde hace tiempo ahí. Y no sé qué tal os sienta, pero también es un perfume de carácter. Mira lo que estoy sacando. Y es mi perfume de Scandal. Scandal, y también en sus distintas versiones, contiene Jazmín Sambac, la rosa de Bulgaria, que la añado por aquí porque es un spoiler de los perfumes con sensualidad. Y también tiene ese carácter afrodisíaco y sensual, con un toque de vainilla, canela y almizcle. Mucho más, pero es que tiene un poco de todos esos aromas que lo hacen tremendamente erótico. Vamos con el aroma. ¡Ay! Por favor, que me muero. Cuando he leído estas notas que son afrodisíacas, ya sé por qué mi hermano reaccionó de la forma que lo hizo cuando probó CH Africa. Mi hermano Vicente, cuando probó este perfume, le pareció que no podía dejar de olerlo. Le tuve que poner incluso en un vial para que lo tuviera y lo oliera. No porque le gustase para él como perfume femenino, no, sino que directamente su aroma le cautivó. De tal modo que el perfume CH Africa lleva canela y un buen toque de vainilla, pero todo ello disimulado con toques de ruiobos, iris e incienso. Hace que sea un perfume afrodisíaco, pero discretito, que te va a enamorar, así como quien dice, por susurros. Y vamos ahora con los aromas con vainilla. La vainilla, aquí te lo cuento yo. Desde época de los aztecas se considera afrodisíaca y que potencia la sensualidad. Además, tiene efectos y propiedades relajantes y calmantes. ¡Oh! Es como yo te voy a dar ese puntito excitante, pero ven y relájate, que yo lo hago todo. En ese sentido, oye, yo sé que vosotros tendréis muchos perfumes con vainilla favoritos. Pero tengo que decir que este perfume se está volviendo súper adictivo para mí. De esos que te gusta ponerte un poquito más. Aquí le diría así un poquito más porque es delicioso. Y es el perfume de Libre Intense, el que lleva jazmín, vainilla bourbon y todo ello la vainilla sumada, dándole un carácter especial gracias a una orquídea exótica deliciosa. Y vamos con otra flor. ¡Ay, Dios mío! Esta es la reina de las flores eróticas, afrodisíacas. Se trata del ylang ylang. Vamos a leeros, ¿vale? Porque nos cuentan que su nombre significa flor de flores. Es un aceite esencial conocido por sus efectos afrodisíacos con un aroma agradable y penetrante. Mejora el ánimo, estimula las sensaciones positivas, inspira la creatividad, la sensualidad y facilita la creación de estados de ánimo eróticos. ¡Guau! En la reina de las flores eróticos sensuales, porque también tiene carácter sensual. Y te traigo dos perfumes con ylang ylang que son maravillosos. Hace muy poquito me llegó Narciso Ambré, un perfume que lleva desde luego una composición de flores blancas en la que seguro que anda por ahí también los toquecitos de jazmín. Por supuesto, mucho ylang ylang y un toquecito de vainilla y flores exóticas que lo hacen precioso. Me parece un perfume de flores exóticas delicioso.
Pero el rey, el último perfume que no es el último por nada, sino porque es el broche de oro para este vídeo de perfumes afrodisíacos. Y es el perfume de la casa Micallef, el cual nos presentan Ylang in Gold. Este perfume es la máxima expresión del Ylang Ylang, porque si tiene un aroma característico, esta belleza, es que tiene mucho Ylang Ylang. Cuando lo hueles también vas a sentir un toquecito de vainilla con aroma de coco y un fondo de vainilla. Esta es la máxima expresión del Ylang Ylang. No se llama Ylang Ylang por nada, sino que precisamente es la joya de la corona de los perfumes sensuales, pero que sea atrayente, conquistador, de una forma bella, femenina y directamente impresionante. Bueno, es que este toque de vainilla junto a la flor de Ylang Ylang es que es para que se te ericen los vellos de todo el cuerpo. Y desde luego, para conquistar con un perfume que es impresionante. Amigos, todas las reseñas de estos perfumes que te he enseñado están en el canal. Te las voy a dejar abajo por si quieres buscar alguna de ellas. Aquí te aparecerá ahora también el vídeo de los perfumes revitalizantes gracias a la psicoaromaterapia. Y por supuesto seguiremos descubriendo cómo los aromas nos afectan en distintos momentos y para aplicarlos en distintas situaciones. Espero que este vídeo te haya gustado. No olvides contarnos tus perfumes súper estimulantes. Cuéntanoslo, que te estaremos leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!